porque efectivamente también la jaroáspera pues es una forma de organización dentro de la comunidad. Bueno, a continuación le daremos la palabra al compañero Pavel Leonov. Bueno, Pavel es coordinador ya de tiempo de este diplomado. Pues bueno, también es pues bueno asesor del Consejo Supremo Indígena y pues bueno es de carrera de historiador. Entonces él nos va a platicar el día de hoy acerca de otro elemento que es el Juchar-Guinapicua. Entonces adelante por favor, Pavel. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera comentar que este concepto de Juchar-Guinapicua, la gran mayoría de los purépecha lo conoce, lo asimila, lo entiende. Hay, sin embargo, muy pocos trabajos escritos sobre de ello. Hemos localizado 3 en particular. Uno de Fernando Talavera, que se llama 500 años de resistencia, que fue escrito hace más o menos 25 años. Otro de el maestro Raúl Máximo, también escrito hace como un lustro. Y otro más reciente del compañero Amaru Lucas, que fue escrito el año pasado. Son básicamente las 3 fuentes principales en las que me baso para abordar este trabajo. Por supuesto, hay también otras fuentes. Yo le titulé a mi plática Juchar-Guinapicua, nuestra fuerza es la unión del pueblo purépecha. Juchar-Guinapicua, nuestra fuerza, es una categoría filosófica central del pensamiento purépecha contemporáneo, un concepto fundamental que sintetiza historia, cosmovisión, cultura, idioma y unión del pueblo purépecha. Etimológicamente, Juchar-Guinapicua significa nuestra fuerza. Proviene de la palabra Juchá, es decir, nosotros, que representa a la comunidad, y Guinapi, fuerza, que es la esencia del guerrero purépecha. Sin embargo, más que un significado etimológico, mantiene profundas raíces filosóficas. Contemporáneamente emergió el 23 de noviembre de 1979 a propuesta de la comunera de Santa Fe de la Laguna, Yolanda Ramírez León. Esto siempre nos lo platica el maestro Raúl Máximo Cortés en su escrito y en las ponencias que nos ha dado en este y otros diplomados. Filosofía purépecha, conceptualización de Juchar-Guinapicua, nos lo cuenta que fue en el contexto de movilizaciones en defensa de los recursos naturales y la restitución de más de 1.500 hectáreas de tierras comunales en Santa Fe de la Laguna. Al ardor de una marcha en la ciudad de Morelia, él nos cuenta que a propuesta de ella, quien comentó no estará bien lanzar la consigna nuestra fuerza, fue coreada simultáneamente en plena marcha, en plena avenida Madero, Juchar-Guinapicua, Juchar-Guinapicua, Juchar-Guinapicua. También nos cuenta que cuando la marcha iba a llegar a Palacio de Gobierno, a la altura del Templo de las Monjas, nuevamente esta comunera, Yolanda Ramírez León, se posicionó del campanario y empezó a tocar las campanas y de nueva cuenta volvió a corear esta consigna, con una mano tocando la campana y con la otra, la mano izquierda, pues coreando esta consigna de Juchar-Guinapicua. Ahí es donde surge o emerge contemporáneamente. En la historia, Juchar-Guinapicua simboliza más de 525 años de resistencia, lucha y dignidad. Representa las luchas contra la dominación de la Triple Alianza Mexica, de los señoríos de Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, que sometieron a más de 400 pueblos, comunidades y ciudades-estado, pero que nunca pudieron someter al señorío purépecha o a esta triple alianza de los señoríos
de Pátzcuaro, de Tzintzuntzan y de Iguazio. Acordémonos que por lo menos hubo 3 intentos de los tlatoani mexicas por dominar el señorío purépecha. Uno, Taximaroa, donde fue vencido el tlatoani Ahuizot, quien invadió por medio del río Balsas. Otro, él realizó 2 y no logró, y el tercero lo hizo el general tlaxcalteca Tlacuile por órdenes de Moctezuma Yocotzin. Los 3 intentos, ninguno pudo fructiferar, es decir, nunca fueron sometidos contemporáneamente por otro pueblo, otra civilización originaria. También este concepto nos recuerda los combates de los diversos pueblos purépecha contra la conquista española, que se resume en la muerte de 70 peninsulares abatidos por personas que estaban inconformes por la conquista. Enrique Frescano hace un reencuentro de todos ellos en Historia General de Michoacán en el tomo 2, y recordemos que las principales rebeliones empezaron aquí cerquitas en Jicalán. Ahí empezaron algunas de las primeras rebeliones. O también recordemos un trabajo que nos comentaba otro compañero, ahorita se me fue el nombre, también coordinador, el primo de Amaru, me fue ahorita el nombre, ahorita me recordamos el nombre. Él nos presentó un trabajo, Máximo Cortés también, él nos presentó un trabajo donde su hipótesis principal es que las primeras que iniciaron la resistencia contra la conquista fueron las mujeres. Fueron ellas las que se rebelaron en Tzintzuntzan cuando estaban saqueando los tesoros. Ellas increparon a los hombres y les dijeron que por qué pues no defendían el tesoro. Esto viene establecido en el libro de la relación de Michoacán. Y así como estos 2 o 3 ejemplos, hay múltiples ejemplos sobre la resistencia en contra de la conquista. Es mentira que fue una conquista pacífica o que fue una entrega del poder por parte de Tangazoán Tzintzilcha o Tangazoán II. Bien, también evoca las rebeliones en contra del mal gobierno español durante la colonia, mediante las rebeliones de Pátzcuaro de 1766 y 1767, donde más de 500 pueblos lucharon en contra de la colonia española. Hay un libro que se llama Las rebeliones de Pátzcuaro, donde se relata que es la rebelión más importante que ha tenido el pueblo purépecha. Fue el primer quebrantamiento del sistema colonial. Ahí precisamente surgió este pensamiento de muera el mal gobierno, que después retomó Hidalgo, que después retomó el EZLN y que actualmente retoman los compañeros del Congreso Nacional Indígena. El registro más antiguo que se tiene es de estos años, en los archivos de 1767, que surgió en la lucha de los purépechas. También representa la defensa del territorio y los bosques y los recursos naturales del general purépecha Casimiro Leco Churu en la meseta purépecha. Recordemos cómo se rebeló en contra de las transnacionales que explotaban irracionalmente los bosques, cómo defendió algunas comunidades de Inés Chávez, cómo fue incluso nombrado general sin tener ningún estudio en esa área. Entonces también representa este triunfo, esta historia de luchas y de combates. Por supuesto también rememora la lucha por la tierra comunal y ejidal de Primo Tapia y las comunidades de Naranja, de Tiríndaro y de Tarejero, que empezaron lo que después se nombró el reparto agrario, junto con la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, durante la década de los 20 del año pasado. Logró agrupar más de 120 comunidades y se mantuvieron a la vanguardia del reparto agrario. ¿Cómo hacer la vida para lograr unir a más de 120 comunidades? Conmemora, por supuesto, también la lucha del Pío Domínguez y Santa Fe La Laguna por la tierra y el trabajo comunal. Recordemos, para sintetizar, que ahí surgió la bandera purépecha y que ahí
tuvieron una idea que ha sido central en el devenir de la lucha de los pueblos originarios contemporánea, que es que ninguna lucha puede estar aislada. Ellos desde la década de los 80 del siglo pasado entendieron que la lucha debía ser junto con las casas del estudiante, junto con los estudiantes, junto con otras organizaciones sociales. Esa ha sido una constante en la lucha de Santa Fe La Laguna. Por supuesto, también revive el derecho en insurrección, lo que se llamó después el abogado de los indios de Efraín Capiz y la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, que logró agrupar más de 200 comunidades y que jurídicamente defendieron la devolución de terrenos ejidales y comunidades, así como la designación o el reconocimiento de comunidades indígenas. Y por supuesto trae también al presente la autonomía sin permiso de nadie de Juan Chávez y el Congreso Nacional Indígena, entre otros muchos referentes. Ellos no ocuparon ningún movimiento de índole jurídica, adquirieron la autonomía por la vía de los hechos y también la autonomía de facto. Es decir, en el pasado reciente, Cucharguinapecua es la consigna más representativa y simbólica de las comunidades que luchan por su libre autodeterminación, autonomía y autogobierno, como aconteció en el caso de Murillo, de Cherán, de Tanaco, de Pichátaro, de San Felipe de los Herreros, de Arantepacua, de Comachuén, de Sevina, de San Benito, entre otras muchas. Esta es una hipótesis de Amaro Lucas Hernández, esto lo refleja en su trabajo, el origen de Cucharguinapecua y la apropiación de nuevos elementos identitarios en el trayecto autonómico del pueblo purépecha. También en lo que se refiere a la cosmovisión, en la cosmovisión Cucharguinapecua, por supuesto, forma parte de la Cachumbecua, como parte de los valores inmensos en la moral y la aspiración de la mujer y el hombre purépecha. Además de que se armoniza con diversos valores como nuestro trabajo, nuestro espíritu guerrero, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, y se encuentra presente en los pensamientos de Juchar-Echeri, nuestro territorio, Cucharguandacua, nuestra palabra, Cucharjuramcua, nuestra autonomía, entre otros valores y pensamientos. Un trabajo muy interesante sobre los diversos valores que tiene el pueblo purépecha se puede encontrar en un trabajo que tiene el maestro Joaquín Márquez, que habla sobre el Consejo Curicahueri-Cuinchecua. En la cultura, gracias a la bandera purépecha, que es una construcción histórica del pueblo purépecha, la categoría Cucharguinapecua se extendió en escuelas, comunidades, eventos cívicos, políticos, culturales y deportivos, y en una multiplicidad de movimientos sociales. La frase nacida de la lucha organizada de Santa Fe de La Laguna, y cito, encierra toda la herencia cultural de un pueblo no vencido y que hoy repiten los pueblos hermanos que luchan por su liberación. Se cierra la cita. Esto fue dicho por las autoridades civiles comunales de Santa Fe de La Laguna en la ceremonia de la toma de la bandera purépecha en el 79. En el idioma, Cucharguinapecua representa la síntesis de un idioma originario, singular y sin parentesco lingüístico en Mesoamérica, a partir del cual se articula la cultura purépecha y que en momentos históricos determinantes sirve como una herramienta de lucha para organizarse, coordinar estrategia y táctica y concertar acuerdos sin la injerencia de los extraños. Aquí recordemos las anécdotas que nos contaban Ana Elia de Santa Fe de La Laguna, cómo cuando llegó el ejército a Santa Fe de La Laguna, en purépecha se ponían de acuerdo para quitarle a los líderes comuneros mediante un baile, y en los rebozos ponían piedras y iban como que iban bailando, y a la vez que simulaban el baile le quitaban a los líderes que ya se los querían llevar. Podían pues hacer estrategias en su idioma. O también cómo eso se ve en todas las mesas o en muchas mesas de negociación, cómo a la hora de entablar plática con el Estado mexicano, llámese gobierno federal o gobierno estatal o gobierno municipal, antes de responder, primero se concerta, primero se acuerda en el idioma purépecha
y ya luego se le da la respuesta al Estado. Y esa respuesta muestra o demuestra unidad hacia afuera, les da esa propiedad, pueden demostrar unidad hacia el extraño. Bien, paralelamente la frase Jucharguinapecua llena de vigor y ánimo a los purépechas que la pronuncian. Desde sus inicios se mantiene como una triada que se repite cada vez con mayor vigor y que revitaliza el cuerpo y el espíritu guerrero. En el discurso histórico del pueblo pure, Jucharguinapecua, nuestra fuerza es también recuperar lo nuestro proyecto, la historia propia, la lengua propia, una creencia religiosa propia, una educación propia, una medicina propia, una organización social propia, un sistema astronómico, filosófico, de música, poesía, tecnología y escritura propias. Esto viene muy preciso en este libro que les comento de Fernando Talavera, 500 años de resistencia. Jucharguinapecua, nuestra fuerza, es la unión del pueblo purépecha para la resistencia y la lucha. Unidos, los purépechas pueden afrontar y vencer cualquier reto. Lucha o tarea, la misión histórica de los españoles, de los colonialistas, de los liberales, de los conservadores, de los positivistas, de los neoliberales, del Estado mexicano es dividirnos. Divide y vencernos aisladamente. Resistencia, lucha, dignidad y esperanza. Eso y muchas cosas más es nuestra fuerza. ¡Viva Jucharguinapecua! ¡Viva! Bueno, agradecemos al compañero Pavel que nos hizo referencia a este concepto, como él lo mencionó, es una construcción histórica, no es algo pues sacado de la manga, ¿no? Sino que a través de los años, pues bueno, esta consigna pues está representada, ¿no?